tema coronavirus sigue estando en portada. Un camionero brasileño está internado en el Hospital Español aquí en Montevideo luego de ser confirmado como positivo de COVID-19. En este tema estuvo trabajando María Eugenia García durante buena parte de esta tarde y aquí está con nosotros para ampliar Nicolás González. Nico, buenas noches. ¿Cómo andas, Rosario? Muy Hola, bien. Miguel. ¿Qué dice Nicolás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro, muy bien. ¿Cuidaron del frío? Bueno, no hay nadie en Torre Ejecutiva hoy. Sí, ¿no está el presidente? Hoy no hay Exactamente. nadie. Bueno, vamos a empezar hablando del tema que decía Rosario justamente, porque es así. Esta persona llegó desde Curitiba a la frontera seca entre Uruguay y Brasil, o sea, allí en Rivera, fundamentalmente a Puerto Seco, que es el lugar en donde está el punto de control. Se le hizo el test PCR y obviamente después de realizarse el test, se lo dejó continuar porque el camión cuenta con el sistema de GPS. Está permitido de alguna forma en el decreto de ingreso al territorio nacional que aquellos camiones que cuenten con el GPS van a continuar su ruta, porque si llegan a dar positivo, tienen las autoridades la oportunidad de poder hacer el seguimiento y saber en qué lugar está, como para poder dar con esta persona. Bueno, esto pasó hoy. Este resultado terminó dando positivo y se tuvieron que contactar con este camionero. No era el único que pasó la frontera, pero sí fue el único que dio positivo. Pero para saber más detalles de lo que pasó, cómo se dio, cómo le avisaron, dónde estaba este hombre, qué pasó en la tarde aquí en Montevideo, por qué ahora está en el Hospital Español, vamos al contacto con María Eugenia García justamente desde ese punto de la capital. Tú, que contanos, ¿qué pasó, cómo se enteró este hombre, qué pasa con el resto de los camioneros que también llegaban de Curitiba? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para todo el país. Estamos en el Hospital Español porque justamente aquí a mi espalda está internado el brasileño que dio positivo al coronavirus. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio? Estos 5 brasileños que son camioneros venían desde Curitiba hacia Ciudad de La Paz, departamento de Canelones. Ellos venían desde Curitiba entonces y en la frontera de Rivera y Santana de Livramento allí le hicieron el test para ingresar como ya es protocolo en nuestro país. A él hicieron el hisopado a los 5 brasileños y pudieron seguir ingresando normalmente porque como tú lo mencionabas, tienen GPS y pueden rastrear el minuto para saber justamente dónde están y el recorrido que hicieron. Llegaron a Ciudad de La Paz a Canelones, se bajaron del camión y tomaron 2 taxímetros. 3 en uno y 2 en otro, y se vinieron hasta la terminal Tres Cruces. Allí, en la terminal, puntualmente, el objetivo era subirse a otro ómnibus y regresar a la ciudad natal, que es Curitiba. Bueno, esto no pudo pasar, porque como lo decían ustedes anteriormente, uno de ellos dio positivo al coronavirus. Ahí rápidamente se activaron los protocolos. ¿En qué consta? ¿Qué pasó? Bueno, puntualmente llegaron ambulancias de ACE, también llegó policía, e intentó que estos 5 brasileños no siguieran circulando adentro de la terminal, porque sí pudieron ingresar a la terminal y justamente lo que querían eran que no circularan más. Entonces la policía lo que hizo fue todo un vallado con cintas de pares, las amarillas, que visualmente seguramente estamos viendo a través de las imágenes que realizó mi compañero Guillermo Penino, y ahí justamente lo que hicieron fue limitar la zona para que estas personas, estos 5 brasileños que estaban circulando en Tres Cruces, no siguieran estando en diferentes zonas de la terminal. Ahí lo que hicieron fue empezar a trasladar en primer lugar al infectado, el que dio positivo. Entonces fue trasladado hasta aquí, hasta el Hospital Español que estamos viendo en este momento, que es donde estamos ubicados. Los 4 restantes están ubicados en este momento en el Charrúa, en el centro de contingencia del MIDES, que allí alojan a diferentes personas. Hasta este día de hoy habían 13 personas internadas, que estaban allí justamente en el centro de contingencia, y se suman estos 4 brasileños más que dieron negativo en principio, pero tuvieron contacto con el brasileño que dio positivo, así que con seguridad van a volver a ser testeados en los próximos días. Aquí se encuentra entonces, como te lo decía Nico y televidentes, el brasileño que dio positivo, y se encuentran también la policía tratando de investigar, bueno, quiénes son los taxistas que trasladaron a estos 5 brasileños a la terminal de Tres Cruces. Esto es un dato muy importante a recabar en las próximas horas, porque tienen que seguir viendo el hilo justamente para que los taxistas no sigan, como decían también titulares, desperdigando de lo que es el virus por toda la capital del país. Así que, Nico, por ahora esta es la información que surge de aquí. El protocolo se activó rápidamente. Realmente en la vereda de lo que es Tres Cruces fue un gran revuelo, se podría decir, por parte de toda la población que estaba circulando por allí, que es un lugar donde realmente se reencuentra un país. Hay muchísima gente, mucha circulación de población en ese punto de la capital, y bueno, intentaron al menos que los brasileños sean apartados de alguna forma para que no estén contagiando al resto de la población. Así que los 4 brasileños que dieron negativo están
están a esta hora en el centro de contingencia del Mides, Charrúa, en el barrio Carrasco, y aquí, a mi espalda, en el Hospital Español, se encuentra entonces el brasileño que dio positivo al coronavirus. Bien, perfecto, María Eugenia, completo el panorama y la información. Es bueno también, como lo decía recién María Eugenia, señalar que justamente estos 4 que dieron negativo en el test hecho en la frontera, como estuvieron en contacto con esta persona, van a permanecer en el estadio Charrúa, seguramente se los vuelva a hisopar en algún momento para saber si pueden volver a Brasil en caso de volver a dar negativo, o sea, si pueden retornar a Tres Cruces, así sí tomar un ómnibus para poder volver a Curitiba, que era el lugar de origen de donde venían. La preocupación ahora está en el tema de los taxistas. La preocupación está en hacer ahora, primero, tratar de dar con esos taxistas, porque son taxistas de La Paz, el departamento de Canelones, los 2 que trajeron a 2 en un auto y 3 en el otro. Debe ser más fácil que eso. Bueno, hay que tratar de rastrearlos y encontrarlos, pero también las autoridades tienen que estar de alguna forma en alerta por el resto del camino que pudieron hacer estos camioneros, porque este hombre que dio positivo, tal vez en algún momento se bajó en la ruta, mientras fue de Rivera hasta La Paz. Recuerden que traían camiones 0 kilómetros que venían de Curitiba y que los dejaron justamente en La Paz y que así como recién decía María Eugenia, se tomaron un taxi para venir hasta Tres Cruces. O sea, pudo haber contacto con otras personas. Las autoridades de la salud le confirmaron al diario El País, no lo hemos podido confirmar nosotros al momento, pero el diario El País lo publica hace un instante, que el hombre que dio positivo cuando fue notificado dijo haber cumplido con los protocolos sanitarios que se le había dicho en la frontera. En la frontera se le había dicho al camionero que no se podía bajar del camión. El hombre llegó a destino. Dejó el camión donde tenía que dejarlo. ¿Tenía baño en el camión? Se bajó en el camión. Baño en el camión no tiene. En fin, bueno, esa es la realidad. Las autoridades de la salud le dicen al diario El País, repito esto hace algunos minutos, que el hombre que da positivo respetó los protocolos sanitarios. A mí me quedan dudas en cuanto a las garantías de las cuales el gobierno hablaba hace algunos días con respecto a un tema puntual, a este tema puntual. Un rastreo. Porque esta persona se bajó del camión, se subió a un taxi, llegó hasta Montevideo y si no fuera porque le avisaron, cuando estaba entrando a la terminal, el hombre hasta se pudo haber subido a un ómnibus. ¿Sí? Y hubiera estado en contacto con más personas. Sí, pero yo creo que es preocupante. Es preocupante, pero nunca se había visto un seguimiento de esta naturaleza. No, ni que hablar. Ni que hablar. El hilo epidemiológico, la trazabilidad hace 3 meses al aire dije que había que controlar a los camioneros. Y hasta hace 3 o 4 días no se controlaba. Bueno, pero además Rivera hoy también es un punto de atención y un foco de atención nuevamente, y seguramente esto se va a confirmar en un rato nada más, cuando tengamos el comunicado del Sistema Nacional de Emergencia. ¿Por qué? Porque hoy el director departamental de salud de ese departamento confirmó que hay 6 casos nuevos en Rivera. Lo escuchamos. Los 3 puntos de alta permeabilidad, los 3 flancos importantes que tenemos a nivel de esta frontera seca, que básicamente son esos 3 puntos, el ingreso de extranjeros, que lo hacen a través de migraciones y son derivados al centro de contingencia, la comunidad Rivera Santana del Livramento y el ingreso de camioneros a través del Puerto Seco. Esos 3 flancos de alta permeabilidad en nuestra frontera han determinado al día de hoy una situación en la cual, a través del ingreso de personas extranjeras, en el centro de contingencia tenemos 2 casos positivos nuevos, a confirmar un tercero, que como ya está protocolizado será derivado a través de ACE al Hospital Español en Montevideo. Luego tenemos un brote a nivel de la comunidad Rivera Santana del Livramento, en la cual se han identificado nuevos casos positivos en el número de 3 en las últimas horas. Ya están identificados y delineados todos los contactos aislados. ¿Vinculado al estudiante? Vinculado al estudiante. Básicamente el caso 0, digamos, es una ciudadana brasilera que tenía contacto y se dio ese brote intrafamiliar y a partir de ahí los nuevos casos. Bien, Rivera, entonces, me imagino que a las autoridades les preocupa esto. Son 5 casos, tampoco es una explosión, pero ¿qué dicen, Nico? No, por lo menos están anunciando medidas para evitar aglomeraciones en las calles, ¿no? En las calles y también en lugares cerrados. Eso es lo primero que hoy Alma Galup informó a los medios, que obviamente hicieron una conferencia de prensa sobre el mediodía, sobre estos nuevos casos. Y Galup decía que fundamentalmente, ante todo, se están evitando las fiestas y los shows en esa ciudad. Ya se programó en el día de ayer, en una reunión especial,
con el comando de la policía, con Migorena, y se hicieron entonces, se ha proyectado una especie de, digamos, de una visión particularmente especial en las zonas donde se pueden registrar aglomeraciones. No voy a decir porque realmente no estoy enterada acerca de cómo se va a hacer el procedimiento, pero sí se va a actuar. Y lo otro, desalentar entonces todas aquellas reuniones en las cuales evidentemente no se pueden hacer ni bailes, ni show. Eso está desaconsejado. Todo lo que sea en espacios cerrados, por más entonces de media hora o una hora, está desaconsejado. Entonces, que la gente tenga paciencia porque saben que es así. Bueno, pero también la intendenta habló de otra preocupación que también se originó hoy en Rivera y desde un grupo de extranjeros que, bueno, de alguna forma no respetaron los protocolos de ingresos en la frontera justamente que tiene Rivera con Santana del Livramento al país. Las excepciones que están planteadas en el decreto de ingreso al territorio nacional. Además habló de la cantidad de extranjeros que hoy están, algunos de ellos también, residiendo en el centro de contingencia, que también tiene casos positivos. Tenemos digamos, yo diría una lista de migrantes que sabemos dónde están. Algunos han permanecido en Rivera. En total son 480. Alrededor de 400 son cubanos. Hay otros que son venezolanos, hay 10 que son argentinos y hay algún dominicano. Entonces creo que eso es un número importante. Tenemos que darles un seguimiento y una atención especial. Pero creo que eso va a estar unido a este proceso ahora de que los migrantes en general van casi todos hacia el sur, pero vamos a unir las dos puntas. Bueno, lo que decías, Nico, es que hay 6 casos nuevos detectados, pero ¿cuántos casos hay activos y cuál es la realidad de la frontera con Brasil hoy por hoy? Bueno, cuando volvió a tener un caso nuevo Rivera, hace algunos días atrás, decíamos, bueno, con este caso confirmado en Rivera, ahora son todos los departamentos que tienen frontera con Brasil, o sea, los 5 que tienen casos confirmados. Repasemos en el siguiente mapa, justamente, cuáles son los casos activos según el Sistema Nacional de Emergencia, y aquí hago la salvedad de que obviamente no estamos contando los 6 casos nuevos en el departamento de Rivera, que confirmó en la jornada de hoy el director departamental de salud, que llevaría este número a 7 positivos, porque obviamente todavía no está el nuevo informe del SINAE. Pero hoy tenemos 3 activos en Artigas, 1 activo en Rivera, que seguramente va a aumentar, 6 en Cerro Largo, 5 en 33, que viene en notorio descenso, y 2 en el departamento de Rocha. Estos son los activos, pero vayamos a los confirmados. Repasemos cuántos casos confirmados han tenido estos 5 departamentos de frontera con Brasil en el marco de la pandemia, desde el pasado 13 de marzo. 9 casos confirmados tiene Artigas, 58 casos confirmados ya tiene Rivera, 12 Cerro Largo, 102-33, que fue el brote que mayor preocupación le generó al gobierno en cuanto a la frontera después de Rivera y anterior a este brote de aquí de Montevideo, y 4 para el departamento de Rocha. Estos son los casos que se confirmaron en estos 5 departamentos desde que la pandemia se centró aquí justamente en el territorio uruguayo. En medio de esta situación se firmó un nuevo acuerdo entre Uruguay y Brasil. ¿De qué trata eso? ¿Qué es eso? Bueno, es un acuerdo binacional que lo que de alguna forma va a llevar a que Rivera y Santana del Livramento puedan trabajar juntos en cuanto a unidad epidemiológica y de seguimiento justamente del virus del COVID-19. Hoy varias autoridades de nuestro país y también de Brasil lo presentaron en el Ministerio de Salud Pública. Habló el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y dijo lo siguiente. Uruguay proporciona, en la medida de que Brasil lo solicita, en este caso concreto la ciudad de Santana lo necesitare, los test del Instituto Pasteur, que son de fuente abierta, pero el hisopado lo realiza personal de salud brasileño y el procesamiento se hace dentro de laboratorios brasileños. Y por supuesto que estas cosas, como son de ida y vuelta, de pronto capaz que el día de mañana es Uruguay que tiene que solicitar algún tipo de colaboración en algún momento, pero este es el marco del acuerdo y que abarcó además una cantidad de medidas de higiene y sanitarias, por ejemplo, a nivel de los comercios, de la circulación en la calle, a nivel de los shoppings, en los buses, es decir, se armonizó una cantidad de medidas de higiene y preventivas y no solamente aquellas que hacían al diagnóstico y tratamiento.
Y este mediodía con Valentina Jiménez, en nuestra edición Mediodía, estuvo un virólogo que formó parte de un proyecto epidemiológico que trató las cepas justamente del virus en 2 departamentos que tienen frontera con Brasil, en los últimos 2 brotes, el de Rivera y el de 33. La conclusión del proyecto y del estudio es que las cepas del virus fueron distintas. El proyecto, en el que trabajaron científicos de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo, caracterizó las introducciones del virus SARS-CoV-2 a Uruguay desde los países limítrofes. Es un proyecto que pretende analizar justamente a través del estudio de los genomas de pacientes positivos para COVID la dinámica de infección, ¿sí? de los brotes que se han ocurrido, como ya hemos observado y la población está al tanto, en 33 y en Rivera. Los científicos que secuenciaron el genoma del virus de los brotes en las fronteras concluyeron que se trató de 2 cepas distintas. Identificamos que efectivamente fueron 2 introducciones independientes, una en 33 y una en Rivera, del linaje B11BR, que es el linaje específico de Brasil, ¿sí? que generaron un brote epidémico, tanto en 33 en junio como en Rivera a principios de mayo. El brote de 33, el paciente 0 identificado fue identificado el 18 de junio. Según nuestros datos, a partir del análisis de los genomas, el virus ya estaría circulando desde fines de mayo e inicios de junio, ¿sí? O sea que ese paciente 0 identificado no sería el paciente originario de ese brote. El brote ya estaría circulando antes. Bien, para cerrar entonces, recordar lo que decíamos en el comienzo, el camionero que dio positivo, brasileño, de origen brasileño, está internado entonces en el hospital español. Al momento nos informan que no tiene síntomas sobre la enfermedad del COVID-19 y los 4 que dieron negativo están en el estadio Charrúa. Allí van a permanecer, seguramente las autoridades en algunas horas más van a realizar otro test PCR para estos casos. Gracias, bien, Nicolás, hasta muchas luego. gracias. Que pase bien, buen fin de semana.